El misterioso contenedor de Guanta. Una mañana cualquiera, cuando la rutina de la lucha contra el narcotráfico en la ciudad de Puerto La Cruz parecía continuar como cualquier otra, recibimos una información que cambiaría por completo el curso de nuestra investigación. Un informante se acercó con un dato de alto riesgo. A través del puerto de Guanta, militares adscritos a la institución se encargaban de transportar drogas dentro de contenedores, camufladas bajo una capa de legalidad. Sin embargo, lo que realmente desató la alarma fue que esta operación no solo involucraba a personas ajenas a las fuerzas de seguridad, sino que contaba con la colaboración directa de quienes deberían haber estado persiguiendo el crimen. Como jefe de la brigada de drogas en la región, supe que esto no era un caso común. Debíamos actuar con rapidez, pero también con mucha cautela. Acordamos un plan de acción con mi equipo, confiando en la información del informante, quien nos proporcionó detalles minuciosos. La fecha, la hora exacta de salida y la ruta que tomaría una de esas gandolas. Era el momento de movernos y no podíamos permitirnos ningún error. Dividimos nuestra operación en dos equipos. El primero se apostó en una esquina clave de la salida del puerto de Guanta, en el estado Anzoátegui, mientras que el segundo equipo cubriría el extremo opuesto, ambos en vigilancia estática. Todos sabíamos lo que estaba en juego. De ser ciertos los rumores, dentro de ese contenedor podría haber droga suficiente para mover una pequeña fortuna. Pero lo que nos mantenía alerta no era solo la posible incautación, sino la sospecha de que había algo más profundo y oscuro que necesitaba ser destapado. La espera fue larga. El calor del Caribe nos calaba hasta los huesos, pero el nerviosismo de todos no era solo por el calor. Sabíamos que estábamos a punto de tocar algo mucho más grande que nosotros. Y entonces, a la hora acordada, llegó la gandola. De inmediato las señales fueron dadas y la operación continuó conforme lo planeado. Los otros agentes, apostados estratégicamente, interceptaron el vehículo y lo condujeron rápidamente hacia la delegación del CICPC en Puerto La Cruz. Parecía que todo iba a salir bien. Hasta ese momento, todo estaba bajo control. Sin embargo, lo que ocurrió después de esa detención fue algo que nadie esperaba. Mientras nos dirigíamos hacia la delegación del CICPC de Puerto La Cruz, como parte de los procedimientos para inspeccionar el contenedor y confirmar el narcotráfico, fuimos detenidos por un número abrumador de efectivos de la Guardia Nacional. En un parpadeo, nos encontramos rodeados, completamente rodeados por ellos, sin espacio para maniobrar. Fue un asalto que nos dejó sin palabras. Nos desarmaron y fuimos llevados por la fuerza hasta las instalaciones del puerto de Guanta. Y en ese momento, el nerviosismo de los militares era más que evidente. Pero, ¿qué estaba pasando en realidad? Uno de los oficiales de la Guardia Nacional, al mando, se comunicó con alguien de gran rango, el jefe regional de la zona. Lo que siguió fue una cadena de decisiones que nos dejaron perplejos. En cuestión de minutos, nos ordenaron que no nos moveríamos hasta que devolviéramos la gandola. ¿Devolvérnosla? ¿Por qué razón, si ya habíamos realizado la detención y cumplido con el procedimiento de ley? Algo no cuadraba. Fue entonces cuando las sospechas comenzaron a materializarse. ¿Por qué tanto interés en que el contenedor siguiera su ruta sin ser revisado? ¿Qué se ocultaba allí dentro para que los militares, bajo el mando de un oficial, actuaran tan apresuradamente para que el camión continuara su camino sin que nosotros tuviéramos acceso a la carga? El cúmulo de preguntas se multiplicó cuando, poco después, el jefe regional del CICPC y el jefe de la Guardia Nacional, ambos figuras clave en la zona, lograron acordar que la gandola sería entregada de vuelta a los militares, sin que pudiéramos examinar lo que contenía. Fue un trato directo, sin mediaciones, sin explicaciones. Sin embargo, las piezas del rompecabezas ya comenzaban a encajar. Sabíamos que el informante había sido claro. Dentro de ese contenedor se transportaba droga. Sabíamos que las gandolas eran manejadas por civiles, pero que recibían apoyo directo de la Guardia Nacional. Sin embargo, el proceso de entrega de la gandola a la Guardia Nacional fue más que extraño. ¿Por qué tanto secretismo alrededor de este operativo? ¿Qué tan profunda era la red de complicidad que garantizó que ni nosotros
ni el CICPC tuviéramos acceso al cargamento? Una cosa era cierta, la operación estaba condenada desde el principio. Nos enfrentábamos a una estructura mucho más grande que solo el tráfico de drogas. La pregunta que rondaba nuestras mentes era aterradora. ¿Hasta dónde llega la corrupción dentro de las propias fuerzas de seguridad que deberían estar combatiendo estos delitos? Al final, lo que ocurrió aquella noche no fue simplemente una frustración más para los funcionarios del CICPC. Fue una clara demostración de que el narcotráfico no solo está alimentado por los carteles, sino también por aquellos que deberían proteger a la sociedad. Un operativo que parecía prometer una incautación histórica terminó convirtiéndose en un punto de quiebre. El contenedor, lejos de ser nuestra victoria, siguió su camino, y con él la sensación de que quizás no estábamos combatiendo contra el narcotráfico, sino contra una red de intereses ocultos mucho más grande y peligrosa. ¿Qué había dentro de esa gandola que justificó tanto sigilo y evasión de la ley? ¿Por qué los jefes militares y de la Guardia Nacional se apresuraron a liberar esa carga sin que nadie pudiera examinarla? ¿Era acaso este un simple cargamento de droga o algo mucho más grave que jamás llegaremos a conocer? Estas preguntas permanecen sin respuesta, pero los hechos son claros. En la operación de Guanta, la ley no se impuso, y la corrupción, una vez más, se mostró como la verdadera vencedora.